Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia. Una cosa que queda claro para cualquiera de nosotros que lee los 4 evangelios es el carácter que demuestra radicalmente a Jesucristo como un revolucionario de la vida, obra y pensamiento. El mensaje de Jesús es indudablemente revolucionario. Por revolución se entiende la transformación radical de las condiciones existentes o de la situación dada. Hago esta aclaración para que sus pensamientos no vayan a salirse del contexto. Entonces te he de preguntar, ¿qué tipo de revolucionario era Jesús? Hay quienes han querido ver en Jesús un líder de los celotes, un movimiento político nacionalista. No se escuchó nada. Familia, una cosa que queda clara para cualquiera de nosotros que lee los 4 evangelios es el carácter que demuestra radicalmente a Jesucristo como un revolucionario de la vida, obra y pensamiento. El mensaje de Jesús es indudablemente revolucionario. Por revolución se entiende la transformación radical de las condiciones existentes o de la situación dada. Hago esta aclaración para que sus pensamientos no se salgan del contexto. Entonces te he de preguntar, ¿qué tipo de revolucionario era Jesús? Hay quienes han querido ver en Jesús un líder de los celotes, un movimiento político nacionalista de la Palestina en el siglo I, grupo que en su celosa intransigencia político-religiosa buscaba a toda costa, aún acudiendo al terrorismo y el asesinato de judíos, una Judea independiente del Imperio Romano. Pero es obvio que Jesús, quien advirtió que quien usa la espada perecerá por la espada, y que recomendó: amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Un Jesús que cree en la paz y en la no violencia. Tan claro era que su preocupación fundamental no era la ocupación romana de Judea, que asesinó al sirviente de un representante y símbolo de la dominación romana sobre el pueblo judío. La revolución que Jesús trajo a este mundo cambió el rumbo de la historia, de la humanidad y de mi condenación a la salvación. Algo que transformó totalmente la historia de la humanidad, usando el amor como la mejor espada y la palabra de Dios como la mayor de las constituciones. ¿Tú eres parte de esta revolución? Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar esa palabra de Jesús hasta tu hogar. Familia, en sentido general, Jesús rechaza las tentaciones de la política, pues no quiere ser un salvador secular, sino un verdadero salvador espiritual. En el momento sociopolítico que estaba pasando Israel bajo la opresión y dominio romana, muchos creyeron en su momento que era el libertador de su nación, que sus enseñanzas llevaban ese rumbo. Él dijo que venía a dar libertad, lo cual lógicamente confundió a aquellos que tenían una mente terrenal, dejando lo espiritual de lado. Sin embargo, el movimiento espiritual que Jesucristo inició en este mundo tiene consecuencias políticas inmediatas, máximo en una época donde era difícil separar lo político de lo religioso y donde toda teología es teología política, lo que les llevará finalmente a su juicio y muerte. Los religiosos de aquella época, al no verse favorecidos tanto material como políticamente con el plan de salvación de Jesucristo, planificaron un complot para terminar con la vida de aquel revolucionario que estaba poniéndole de cabeza con la verdadera enseñanza del plan de Dios para la humanidad. Cegados por sus impulsos materialistas, los escribas, sacerdotes y fariseos acudieron prontamente ante él, representante del emperador romano, acusándole incluso de proclamarse rey y sublevarse en contra del César. Jesucristo con su misma vida revoluciona no solo el pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad.
llegando sus consecuencias aún hasta el 2024 y seguirá hasta el día que levante su iglesia. Jesucristo en los evangelios está anunciando una auténtica revolución, una liberación de la conciencia oprimida por el pecado. Nos enseña el camino hacia el reino de Dios, nos da la esperanza de la vida eterna. Esa es la verdadera revolución de Jesús. Amén. Familia que nos escuchas, morir físicamente en una cruz era una muerte tan horrenda que la escena nos obliga a apartar la mirada. Sin embargo, lo increíble es que esta muerte horrenda de Jesús atrae nuestra vista hacia ella. ¿Y por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz, tomar nuestra culpa sobre él. Qué glorioso, algo jamás visto en toda la historia de la humanidad. Desde el momento en que Dios hizo la luz hasta este 23 de septiembre de 2024, la humanidad sigue impactada, cambiando y cediendo a esa revolución que Cristo perpetuó para la humanidad. Veamos parte de esta revolución en nuestra vida. Hay muchos métodos que el mundo ofrece para aliviar las situaciones de la culpa que el pecado deja en nosotros, como la maldición, la consejería o el aprender a pensar positivamente. Sin embargo, la cruz es la única solución porque no solamente mejora los síntomas, sino que elimina las causas. Jesucristo no disculpa nuestros pecados, ni los esconde, ni tampoco los justifica, sino que los pagó cancelando la deuda, algo jamás visto ni esperado. Regalo inmenso de Dios para con nosotros, revoluciona todo tipo de pensamiento y especialmente aquellos que tenían su esperanza de vida en las cosas materiales y mundanas. Su naturaleza divina hizo que su sacrificio tuviera el valor necesario para hacer la intercesión por todos los que viven a Él. La cruz tiene el poder de crear en nosotros un deseo por justicia, esa que emana de nuestro Padre Celestial, lo cual antes de ese momento precioso para la humanidad era solamente para unos cuantos. Ahora, con la revolución que inició en la cruz del Calvario, todos tenemos entrada al trono de la gracia. Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más. Un gusto para mí estar en tu programa, en nuestro programa Ondas de Esperanza. Ponte cómodo. Sabemos que va a ser un momento muy especial, que Dios ministrará nuestras vidas y nos enseñará, nos recordará a reconocer ese cambio radical que Jesús quiere que nosotros tengamos cada día. Familia, este es el meollo de este programa, porque sé que ayer que les llegó la invitación del programa, o cuando vieron publicado y vieron El Revolucionario, pensaron una y mil cosas, porque como revolución nosotros entendemos un conflicto armado, entendemos un conflicto de nación, un conflicto social. Y en parte, como lo compartía con los hermanos previo al programa, implica todas esas cosas, incluyendo el conflicto armado. Pero todo empezó con este precioso
mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el inicio de esta revolución que, tal como lo decían los hermanos que me precedieron, ha llegado hasta el 2024 y estará llegando hasta los confines de la tierra hasta el día en que Cristo venga. Es un programa diferente a todos por el hecho de que vamos a hablar del texto original de Jesucristo, el amor. Cómo el amor vino a cambiar la opresión que nosotros teníamos y estábamos subyugados a la carne, al pecado y a los placeres mundanos. Como Jesucristo vino y revolucionó nuestra llegada a su Padre, haciéndolo nuestro Padre, haciéndonos hijos, haciéndonos hermanos, herederos y coherederos de Él. Algo que en aquel momento pareció una locura, algo que en aquel momento pareció una blasfemia, algo que en aquel momento lo vieron como un enemigo de Dios, porque Él se dijo hijo de Dios, se autoproclamaba hijo de Dios. Pero Él, con su revolución, permitió que cada uno de nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo, al mismo trono de la gracia. Y como lo compartía con los hermanos, nosotros nos convirtiésemos, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y confesamos nuestra falta y nos bautizamos, nos convertimos en el recipiente del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, somos la residencia misma de Dios en esta tierra. Por lo tanto, la revolución que empezó en el año 0, en el 2024, debe de ser más fuerte todavía para poder cambiar, transformar y llenar no solo nuestra vida, sino también la de nuestra familia y la de todos aquellos cuando nosotros encontremos a nuestro paso. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Una vez más trayendo hasta el seno de tu hogar, con tu permiso, este precioso mensaje. Este programa Onda de Esperanza que nació en el corazón de Dios para llevarte una palabra diferente, pero siempre con la palabra de Dios. Quiero saludar especialmente en esta hora, porque me dijeron, no saluda, a los jóvenes de la Fuente de Amor que están preparándose para bañarse en las aguas bautismales. En este momento están por allá. Hermana Marta, felicidades, que tienen un buen grupito de jóvenes, un 9, pero ahorita estaban un 7, creo. No recuerdo, algo así. Gloria pero no se había bañado ninguno. Pero están esperando bañarse hasta el día del bautismo, dice. ¿Verdad? Y hay otro grupo de adultos también por ahí. Los felicito. Es la mejor decisión porque con eso agarran llave para entrar a este vehículo de la revolución que Cristo empezó hace años. Amén. Sí. Cricri nos trae algo por ahí que yo me lo mandó y me gustó mucho. Le digo, compartirnos para que podamos ver lo central de esto. Amén. Y no nos salgamos del tema. Amén. Amén, Dios les bendiga. El revolucionario es perteneciente o relativo a la revolución, innovador, renovador, reformador, transformador, inventor, modificador, subversivo, original. El revolucionario es un cambio rápido y profundo en cualquier cosa. La Biblia en sí misma nos habla en Romanos 12:2 de un cambio radical y un profundo que debemos determinar en nuestras vidas al decidir no seguir viviendo según el sistema de este mundo, sino según la voluntad de Dios. Pues nosotros sabemos, ¿verdad?, de que Jesús es nuestro revolucionario. Él vino, ¿verdad?, a la tierra a transformar, a cambiar, ¿verdad?, todo aquello que en nuestras vidas había, a darle un giro, como una vuelta, por así decirlo, a la humanidad. Vino, ¿verdad?, ya no por ley, sino por gracia. Vino a darnos aquellas enseñanzas, a sanar a aquellos enfermos, a levantar al caído. No vino por las cosas materiales, ni vino, ¿verdad?, por
las cosas carnales, sino vino por las cosas espirituales, a renovar, a transformar y a levantar, ¿verdad? A dar un cambio profundo a toda la humanidad. Cambios radicales, perdón, hermano Julio, que le quite Cambios totales. Sí, ahorita que la hermana Crisia nos relataba sobre esos cambios radicales, vino a mi mente una escena, no sé si sea oportuno en este momento, pero no quiero desaprovecharla y por eso intervengo en este momento. Sí, perdone. Cuando yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Te acuerdas todavía? Sí, hermano. Vaya. Recuerdo que tenía todo. Eduardo ya lo aceptó. Tenía un repertorio estaban de moda en esa época, en 96, 2000, los famosos CD. Se había dado esa como transición. Era la bomba del momento. Transición de... Era la revolución del momento. Es correcto. Los famosos MP3. Sí, unos que estaban despejando los cassettes, que creo que ni los conoce. Sí. ¿Vas que no conociste? La famosa Disma, ¿verdad? No lo conozco. En serio, Cristian. Es probable. Hay que traerle uno. Y vos, Eduardo, lo conociste. Okay. Sí. Una cosita. Entonces recuerdo que tenía varios CD, algunos originales, otros quemados le llamaban, que metían un montón de música y uno podía andar todo el día en el estéreo del carro escuchando la música, el repertorio que quisiera. Pues Dios hizo ese primer milagro en mi vida y me hizo sentir La primera revolución. desechar todo eso. Fue el primer cambio. Sí, y recuerdo que algunos me fue fácil tirarlos al basurero. Y otros, como los hermanos Flores, los que son cristianos, que son hermanos. Los que son hermanos. Los que conocieron eso o que aprecian eso pueden entenderme, ¿verdad? No, claro. Entonces, y recuerdo que había un CD que, por cierto, un amigo me había regalado de la música que a mí me gustaba en ese momento. O sea, de todo, uno siempre tiene algo, Que es lo que se identifica. es correcto, y que lo aprecia más. Y fue el último que logré tirar, y recuerdo que lo logré cumplir antes de entrar a un culto en el basurero de la iglesia, del templo. Entonces, y digo, porque a veces uno habla de teorías y hablamos de historia, pero ¿qué es realmente un cambio radical? ¿Qué es la revolución que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos entender fácilmente? ¿Qué es lo que realmente hemos logrado tirar al cesto de la basura? Porque es probable que haya otras cosas, ¿verdad? Que todavía tenemos ahí y no queremos. No queremos soltar. Que hay muchas cuestiones que hay todavía, que no dejamos que la revolución llegue hasta ese momento. Sí. Pero le pregunto a Eduardo o a ustedes. No, Eduardo, díganos a para nosotros. Ya días no lo escuchamos, ¿verdad? ¿Cuántos votamos por Eduardo? Ya parecemos la Asamblea Legislativa. Hay mayoría calificada. Ya no levanta la mano. No, se lo puyan ahora. Las reacciones en el Facebook para que participen. Que por ahí está Ronald, mucho gusto, Ronald. De veras que ya día estamos que queremos tener a Ronald. Un saludo, lo conoce, ¿verdad? Bueno, hermano Rafael, audiencia, ¿verdad? por ahí Que estaba. generalmente nunca... Hay una hermana que está pidiendo oración. Ella dice liberación. Y qué bueno, porque la revolución te liberta. Sí, yo estaba... Declaramos que hay liberación económica en esta Amén. persona de apellido Zavala que está pidiendo. Amén. Y a todos los demás que nos están escuchando, Sí, Larisa también. yo estaba y pensando, Dios me estaba haciendo recordar a María Borrero. No sé por qué. Sí, por ahí está todavía. Entonces, ahí está siempre gloria pendiente a Dios, de nosotros. un Gracias abrazo. a Dios, y Sí. Tatiana también. Amén. Bueno, ya parece. No, pero ya me están... Eduardo está feliz que sigamos hablando de esto, ¿verdad? Ok. De aquí platicando nosotros y sin darte la palabra a ti. El hermano quiere... Eduardo, ¿te acordás de la época de kinder espiritual? Escuela bíblica. Sí, me acuerdo. Ya vamos. Contanos cómo era el sacerdocio en la época de Moisés.
De Moisés. No, es que no. Yo me acuerdo de mi época, me acuerdo de Moisés. No, pero, o sea, ¿cómo te lo enseñaron? No dejes en mal a tu maestro de escuela bíblica. No tuvo escuela bíblica. No lo lleva. Es que en el momento nos llamaba así, se llama escuela dominical. No, pues nosotros nos enseñaron que Moisés, pues lo tiraron ¿Construyó el al arca? río. ¿Antes o después de construir el arca? No, después. Lo tiraron al río y lo recogió la hija de Faraón. Luego a los 40 años, creo, de Moisés. Si no me equivoco, no va a ser todo perfecto, ¿verdad? Lo llamó el Señor y para que... Con celular, en WhatsApp. No. Y le dijo que tenía que sacar al pueblo de Israel de donde estaba y muchas cosas pasaron, pues todavía negó él ser llamado hijo de la hija del rey. Vale, ahora crucémonos el río, el Mar Rojo, crucémonos el Mar Rojo a la época cuando hubo necesidad de hacer un tabernáculo. ¿Quiénes entraban al tabernáculo? Ay, se me olvidó. El Sumo sacerdote. ¿Quién era en ese momento? ¿Kirkri? ¿Maestra de escuela bíblica? El hermano No, Moisés, en serio. Hola. el hermano Moisés. Ajá, ¿cómo es? Abraham era el Aarón. primer sacerdote. No, aunque la Biblia menciona a Melquisedec allá por la época de Abraham. Aarón. Era Abraham. Aarón, perdón. Me fui para Abraham. Aarón. Aarón. Floreció la vara de Aarón. Él era. Hay un coro que dice eso, ¿verdad? Sí. Él era el único que podía entrar. Pero el único que hablaba cara a cara con Dios era Moisés. Sí. No había otro. Como estaba de moda hablar a través del fuego en aquel entonces. Todo el mundo le quería dar juego a todo, ¿verdad? Pero era el único. Luego del tabernáculo, bueno, luego de que Aarón fue creciendo, el pueblo de Israel fue creciendo y tomando forma, porque en aquel momento venían de un cautiverio a la libertad, pero todavía no tenían un lugar establecido para ellos, pero poco a poco ellos fueron en su tabernáculo formando diferentes etapas en el tabernáculo. Que a una sala solo podía entrar cierta cantidad de gente, a la otra sala solo los más privilegiados y a la última sala solo el mero mero. Y no entraba cuando le daba la gana, entraba solo cuando le era requerido por Dios. Ya está establecido el momento, ahí lo pueden buscar en Hebreos lo que nos están escuchando. No quiero que pierda la idea, hermano, porque no sé si lo quiero, lo voy a sacar de la línea. ¿Quiere o no? Dice, mira. No, sacar de la corriente. Ya no me quiere. Porque antes de que eso ocurra, o sea, hablando de los momentos de cambios radicales, Moisés tiene que renunciar a ser el príncipe en el palacio de Faraón. Lo que decía Correcto, Eduardo, es sí. cierto. Él Entonces, renuncia a riquezas, sí, fama y todo. Y para irse al desierto Obedeciendo a Dios. Es correcto, por obedecer a Dios. Y todo eso, el que usted nos relata y que creo a donde nos quiere llevar, tiene una génesis. O sea, no es así porque es alto, o porque habla bonito, ¿verdad? Porque No, dice la Biblia que era más era tartamudo. que yo. Entonces, los privilegios que Dios da son por acciones reales, o sea, no es porque se le ocurre a cualquier Ya solo porque sí. Es correcto. No solo porque yo quiero, no, correcto. Pero en cuestión del sacerdocio no era por esas acciones. No, el Estaba sacerdocio terminado por ya era otras heredado, cosas. era herencia. Solo la tribu de Leví eran los descendientes de Aarón, eran los únicos que tenían el privilegio de ser sacerdotes. Okay. Los únicos que tenían el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Luego se hace el templo, que lo destruyeron en varias ocasiones, y todavía continúa destruido, medio reconstruido. Pero había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Amén. Donde la presencia de Dios bajaba. Amén. Y ahí solo entraba el sumo sacerdote. Amén. El mero mero. O sea, a la cabina solo entra Eduardo. El que llevaba la campanita atada. El que llevaba la campanita de todo. Era el único. De ahí nadie podía. O sea, nadie tenía una relación con Dios Directo. como él. Amén. Supuestamente. Porque vemos en la época de Jesús ya era más política, más económica. A los sacerdotes, a todos los influyentes religiosos de aquel momento, los movía más lo económico, cualquiera que esté, ¿cómo se dice?
y se siente identificado, agáchese. Lo movía lo político, por las influencias que tenía el ser amigo de un político, de un gobernador, de un, ¿cómo se llama?, del que dirigía el ejército romano. Emperador. Sí, pero eran... No les creo. Y el que se acercó a Jesús para que le sanara el siervo. Centurión, el que era. No lo dudo. Esta escuela bíblica. Y estas dos hipotas. ¿Y sabes qué? Estas dos hipotas dan clases de escuela bíblica. Pero que de hecho creo yo que es importante también mencionar en esta etapa del programa que había esa combinación de la relación espiritual con el aceptar por mandato, ¿verdad?, o por herencia, como ustedes estaban bien planteando, porque también la Biblia relata que cuando la comunión del sumo sacerdote no era perfecta con Dios, moría. Ah, no, claro. Ajá. Pero le digo, no podía entrar cuando él le daba la gana. Así es. Porque moría. Sí. Sino cuando le era requerido. O sea, Sí. había un reglamento para aquello. Había un reglamento para leer los pergaminos. Ajá. Había un reglamento para orar. Sí. Con el simple hecho de entrar, todos tenían un reglamento. No, También. que Había me cruzando la requisitos. puerta, correcto. Sí. Porque todo el mundo esperaba afuera. Sí. Todo el mundo, a ver, ¿qué nos dijo Dios ahora? Sí. ¿Y qué pasó con Dios ahora? ¿Y si no salía? Y no salía, o si salía mudo como aquel que no le creía lo que Dios Sí. hablaba. Como... Yo no soy de escuela bíblica. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? Cri. No, perdón. Pablo. Gaby, el papá de Juan, el Bautista. Casi llegándole a Esther. En serio, escuela bíblica. No, pero yo estoy hablando. A ver, voy a llegar a la revolución. Entonces Dios, desde que creó la humanidad, pensó en la humanidad. Creyendo... No, pero yo, es Zacarías y Isabel, ok, para que no quede la laguna. Y Elizabeth. Sí, estaba. A ver, hermano. Sí, Yo casi lo dije. Sí. Yo casi. Lo puedo responder bien. ok. Entonces, Dios amó al mundo desde el principio. Amén. Planificó ese momento especial y dijo, voy a darle la oportunidad a la humanidad. Voy a revolucionar toda la religión que conocen hasta este momento. Voy a revolucionar el sacerdocio que conocen hasta este momento, la forma de adorarme, la forma de acercarse a mí, la forma de platicar conmigo, la forma de tenerme. Voy a revolucionar. Y voy a mandar al mejor de los revolucionarios que el mundo ha conocido. Y se basan en Juan 3:16. Y dice, yo voy a mandar a mi hijo a revolucionar con su muerte el mundo. Para que todos tengamos entrada a su presencia. Para que todos podamos disfrutar de él. Y ahí empieza la revolución. Pero tuvo que encarnar el Dios en un cuerpo humano para enseñarnos a nosotros el camino que debemos de seguir, que debemos de andar y que debemos de tomar, de imitar. Y vino y se hizo hombre, nació como un niño llorón, nació como un niño, y lo peor del caso es que le tocó nacer peor que nosotros. Amén. ¿Sí? Nació en un lugar hediondo. Se parece por este lado, ¿verdad? Pero se bañaron. Por acá. Por acá. Ya estaba rápido, se aprendía. Y entonces, híjole, yo voy a hablar. Está bueno, se vale, hermano. Levanta la mano por cualquier pregunta. Ahí me dice si Eduardo la levanta. Pueden levantar su manito también en Facebook para hacer preguntas. Yo las leo. Vaya. Entonces, y nació, creció, y desde temprana edad nos enseña que podemos buscar a Dios personalmente. Que la búsqueda de Dios ya no es por medio de otra persona, es personal.
Y nos enseña que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios por medio de su amor. Nos enseña a que nosotros podemos hablar directamente con Dios. Y empieza a hacer un montón de actitudes que iban en contra de la religión en aquel momento y que van en contra de la misma religión en este momento. Porque la religión sigue la misma causa de Jesús. Sigue el dinero, sigue el poder y sigue la política. La religión en este momento. Pero el cristianismo sigue el amor. El amor y el amor. El amor a Dios, el amor a nosotros mismos y el amor al prójimo. Esa es la revolución de Jesús. Creo que eso es lo que en aquella época vino a asustar a todas las personas, vino a mover masas, a mover pensamientos, a hacer cuestionamientos, porque una revolución es lo que trae ese cuestionamiento de ideales, de pensamientos, ese movimiento no de personas, de masas. Y es lo que Jesús vino a hacer cuando empezó a hablar en público, cuando empezó la gente a escuchar a esta persona, a este hombre, hablar sobre Jesús, hablar sobre Dios, perdón, hablar sobre esa cercanía que nosotros debemos de tener, porque era una ley tan estricta que se tenía sobre quiénes o cómo, en qué manera se deberían de acercar a Dios para orar. Incluso las mujeres, si estaban en su periodo, no podían entrar al templo, si no me equivoco. Entonces, imagínense cambiar este pensamiento de que las mujeres en cualquier momento podían dirigirse a Dios, o que el hombre, sin importar su condición social, económica o de enfermedad, podía también acercarse a Dios. El hecho de que Jesús se acercara, por ejemplo, a un leproso, era algo, híjole, todo el mundo lo sabía, era algo sumamente grande que a todas las personas se empezaban a cuestionar, empezaban a murmurar y la voz empezó a correr. Era una bomba. Exactamente, era la revolución de aquel momento, como cuando hay un nuevo invento tecnológico en esta época, por ejemplo. El iPhone 16. No sé de iPhone. Entonces, regálale uno, Eduardo. Por favor. Entonces, esto vino a causar este gran boom en aquella época, realmente. Amén. Yo de hecho creo que recuerdo una palabra que está en la Biblia que dice que más antes pues no podían estar como las personas en lugar santo o algo así. Las personas que eran como con defecto físico, con inmutados o algo así, ¿verdad? Ninguno. Ajá, entonces y ahora podemos ver, ¿verdad?, que Dios le da aquella libertad a todas aquellas personas, aún con defectos, pueden estar en el lugar de Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús vino a dar aquella libertad, aquella gracia en nuestras vidas, ¿verdad? No estamos como en aquella esclavitud de aquella ley, sino todo, ¿verdad?, por amor, por aquella gracia que Jesús trajo a nuestras vidas para que seamos verdaderamente libres y podamos estar en ese lugar santísimo de Dios. Dos cosas antes que el hermano agarre el micrófono. Y vos no vas a hablar, Eduardo, de que con respecto a lo que dijo Kikri. Dios, cuando envía a Jesús, vino a equiparar la humanidad, a vernos a todos por igual. Amén. Ya no a sacar los defectos que la ley ponía, sino que decir, mi amor te ve a ti, ciego, cojo, leproso, con sida, con cáncer, con cualquier enfermedad venérea, te ve con amor. Amén. Te ve con amor. Y añade algo que no se ve en el Antiguo Testamento, que no se ve en la historia de Israel. Añade gracia, la gracia. O sea, que nosotros podemos ser salvos por la gracia. Antes había un proceso doloroso exclusivo para varones, que era la circuncisión. Eso hacía el cambio. Circunciden a mi pueblo, decía, a los que no están circuncidados, para que entraran a ser parte de su pueblo. Óigame. Pero Jesucristo dijo, no hombre, yo voy a ir a circuncidar el corazón de todos, por gracia. Y el que quiera, por gracia. Un día de estos vamos a hablar de esas palabras que la Biblia dice, y tal vez, por ejemplo, usamos la palabra aleluya y tal vez no entendemos cuál es el significado de aleluya. Ayer qué precioso estuvo ese canto aleluya, me encantó cómo el Espíritu Santo me movió. Es un anuncio. Entonces, la gracia de Cristo nos hace libres. La revolución por gracia nos hace libres. Sí, yo estaba meditando, escuchando a hermana Crisia.
De hecho, el primer milagro que Jesús hace es en un paralítico, si no mal recuerdo. Pero es uno de los primeros. ¿Cuál fue el primer milagro? Pero me voy a dejar ahí. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesucristo? Ese no fue milagro. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesucristo? ¿En serio? ¿Escuela bíblica? Eduardo. ¿Cuál fue el primer milagro? No, yo recuerdo que sanó a un paralítico. Convierte el agua en vino. Fue el primero, la Biblia lo dice, fue el primero de los milagros públicos. Me refiero con la humanidad, con el hombre. Y lo que quiero yo un poco rescatar es que además de no hacer acepción de persona, también hay una transformación radical en el sano. O sea, es decir, de paralítico enfermo lo convierte en una persona sana. O sea, lo desechado, es correcto. Él lo hace útil, así es. Entonces, esos cambios son radicales, ¿verdad? Y son revolucionarios, como decía Cricri en el concepto. Y hacen como ya decían las hermanas, explotar a la sociedad en ese momento. No cabía en la mente, no de los romanos sí, porque yo me acuerdo de Pilato, siempre este hombre justo, en lugar de ser mal, hace el bien a todos. Sí. Palabraciando yo, ¿verdad? Sí. Le manda a decir a la mujer, no tengas nada contra ese justo. Sí. Pero los religiosos, como iba en contra de sus intereses económicos, sociales y subyugantes, porque tenían al pueblo subyugado. Sí. Entonces lo tenían así, no lean la Biblia, solo nosotros la podemos leer. No pueden orar a Dios, solo nosotros podemos orar. ¿Por qué Satanás viene a llamarse hijo de Dios? ¿Sí? ¿Por qué se relaciona con los paralíticos? Uy, miren, va a tocar uno, un leproso, un ciego. No, si eso no sirve, son escorias de la sociedad. Jesucristo viene y nos dice, mi revolución ve a toda la humanidad, Amén. Con manos, sin manos, con ojos, sin ojos, con pies o sin pies, iguales. Amén. Me interesa su corazón, me interesa su alma. Amén. Y pareciera que ese testimonio, toda esa historia que nos relata la Biblia, no tiene relevancia en nuestros días. Yo estoy recordando, por ejemplo, el sueño de Hitler, ¿verdad? Una sociedad perfecta, ¿verdad? Es decir, y no estamos exentos de que hayan hoy en día gobiernos o ideas de esas mismas formas de despreciar al ser humano. No nos vayamos muy lejos, hermano. Dios está hablando, nada más que Él lo hizo por medio de la historia de la humanidad, en cuestión secular, pero espiritualmente, ¿cuántos pastores están durmiendo, subyugando a las personas, queriendo una iglesia perfecta? Sí. Justamente. Que su iglesia sea perfecta. ¿Y qué es de la perfecta? Porque yo les hablo la verdad. Aleluya. Decía amén, Eduardo. Justamente tenía la idea, no lo quería decir. Porque así va. Es un medio, ¡Aleluya! es una red social. Pero desde el punto de vista, mi punto de vista, la religión hace eso, hace que no veamos o que las personas no vean que ese manto se rompió. Hay religiones que quieren vivir o quieren hacerle ver a las personas que hay que vivir todavía en la ley de Moisés. Hay religiones que todavía se basan es que la religión, en esas la palabra leyes. Religión. No solamente las leyes, están usando el Nuevo Testamento, la Biblia, como yo lo escribí, no sé si ya lo publiqué o no, pero igual, lo leo. Cuando nosotros le ponemos más importancia al manual de iglesia que a la Biblia. Y eso de que en aquella época se manejaba el hecho de estar con Dios desde un punto de vista político y económico, que ha cambiado al 2024. Nada. Lo mismo. Los mismos allegados de los políticos son los religiosos. Exacto. Es algo que se mira a personas que
cristianas, se No, dicen religiosos. No nos cerca, confundas, cristiano es uno, cretino es otro, cristino es otro. que están religiosos que están muy cerca de grandes mandatarios políticos, por ejemplo. Que Dios y le da tengo la... el respaldo de Dios aquí porque me lo dijo tal persona. Lo voy a decir de esta forma. Dios le da la oportunidad de ser amigo del presidente, de ser amigo del presidente de una asamblea, de estar muy cerca de un mandatario, llámese en cualquier etapa. ¿Para qué? Para que con su influencia ayude al pueblo. Para que con su influencia propague las buenas nuevas de salvación. Para que con su influencia alumbre, ilumine. ¿Pero qué hace? Yo primero lleno mi bolsa, satisfago mi ego, veo cómo a mis allegados, a mi familia, a mis amigos cercanos, favorezco. Me favorezco yo primero. La iglesia le va a crecer porque es amigo de fulano. No le va a crecer porque el Espíritu Santo está allí. No le va a crecer porque hay presencia de Dios en cada culto. Hablábamos ayer en la prédica, extrañamente vengo a predicar los domingos en la mañana aquí a San Miguel, y recordaba un día de esto lo que pasó en la Fuente de Amor. Estábamos en los coros. Acababa de cantar, creo que Jack fue el que cantó. Unos hipotes que ni se bañan. Cuando de repente tenemos una etapa, en un momento, los días martes, nada más es verdad, los días martes donde se le da a las personas que pasen a dar un testimonio, a cantar, los que quieren participar, a leer la palabra, a darle participación a la congregación. Pasó un cipote, Mario, había cantado. Cipote, yo cipote le llamo a todos menores de 99 años. Aunque conocemos a don Luis, 101 años. ¿Te acordás de don Luis? Ya adolescente. Ya está entrando a la adolescencia, acaba de cumplir 101 años. Y de repente un joven que había llegado, yo no lo conocía, primera vez que yo lo veía, no sé si Cricri ya lo había visto, pero era la primera vez que lo veía. Se paró y agarró el micrófono. Dije yo, entonces es un hermano que viene a testificar o a cantar, dije yo. Yo hasta listando, echándome el cafecito para afinando. Y dice, he pasado aquí porque he decidido dar este paso que no sé qué yo. Y dejo todo lo que estaba haciendo, hasta la taza de café ahí a un lado, y me voy a aceptar a Cristo. Pasó. Gloria a Dios. Sin que nadie le hiciera el llamado. ¿Qué pasó? La presencia misma del Espíritu Santo, desde que entras a donde Él está, te da convicción de pecado, de arrepentimiento y de cambio. Esa es la revolución que Cristo vino a hacer a este mundo. Esa es la revolución que Él vino a hacer a este mundo. Hay otra persona que llegaba con una enfermedad crónica, incurable. Ahora llega gordita y ya no se le puede curar lo engordura porque no es de la enfermedad. Es el Espíritu Santo que está transformando, está revolucionando sin necesidad de que un ser humano se meta. Sí. Yo les decía a la hora que ya tomé el micrófono para predicar. Miren, fueron 4 o 5 los que aceptaron ese día. En el mismo momentito que las otras 2 muchachas, la señora. Y otros reconciliados. Sí, fueron 5 los. 5 así. Y usted quiere ver, ¿quién les había terminado de decirles cuando ya estaban ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Yo les dije, ¿por qué no permitió primero que predicara? Porque iba a decir, el hermano pelón, miren cómo lo usa el Espíritu Santo. Úsame, Padre, que aquí estoy. No sé si, ese era lo mismo que pasaba antes con los sacerdotes allá. Sí. Era lo mismo, lo mismito que estamos viviendo ahora. Es que si no voy a aceptar, pero mi hermano, no he predicado. No, todavía no es el tiempo. ¿Quién te está diciendo cuál es el tiempo de aceptar a Dios? Es el tiempo cuando el Espíritu Santo los toca. Es correcto. Entonces, esa es la revolución que Cristo vino a hacer. Esa es la revolución. Cambiar el sistema socio-religioso. Cambiar el sistema espiritual. De un sistema monótono a un sistema pluripersonal. ¿Cómo es la palabra? Ayúdame, hermano. Algo así, ustedes entienden. Un sistema multitudinario, vaya. Sí. Donde todos tenemos entrada, donde todos tenemos acceso, sea bonito, sea feo, sea guapo como yo, sea así musculoso como yo, panzón como yo, pelón, colochito, rubio, no importa, sean así de feos como Eduardo, que le falta un ojo, No diga eso. Todos tenemos entrada.
siempre y cuando cumplamos el requisito. Amén. El que creyera y fuere bautizado, dice la palabra, ese será salvo. Y se rompe la regla. Y se rompió la regla. No, hombre, sin romper la regla. No, se rompió la regla que traían, porque había una regla. Ahora ya no hay regla, ahora hay un sentimiento que se llama amor. Amén. Y el amor nos constriñe, el Espíritu de Dios nos constriñe y nos hace cumplir la voluntad de Dios. Amén. Creo que a lo largo de la historia, el hecho de que haya una revolución es algo que provoca miedo en las personas, miedo al cambio y sobre todo miedo a los que están manejando el sistema, porque les están quitando poder, les están quitando de su puesto, de esa gran influencia que quizás les costó, entre comillas, les costó tener. Entonces, la revolución, el hecho de dar ese paso, de hacer ese cambio, muchas veces provoca miedo en las personas. A veces también es miedo que las demás personas, que la sociedad misma pone en los corazones de otros. Sí, muchas veces, ¿verdad? Las personas no dan como ese cambio que usted dice. Muchas veces, ¿verdad? Por el que dirán, o porque lo van a juzgar, lo van a criticar, o por la misma doctrina, ¿verdad? Que supuestamente se dice tener en las iglesias. Y muchas veces, por alguna u otra razón, no hay aquella libertad, aquellas personas de poder buscar, ¿verdad? El amor a Dios. Cuando Jesús vino y puso gracia en nuestras vidas para que nosotros podamos ser libres y buscar de la presencia de Él. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Nos esclavizamos y no recordamos que Jesús vino, ¿verdad? A romper todo aquello, que Jesús vino a darnos ese amor tan grande, tan misericordioso, y poder tener, ¿verdad? Aquella dicha de poder servirle a Dios en todo momento. Otra cosa que también sucede, porque Dios nos pone ese sentir de cuando estamos escuchando su verdad, de cuando lo estamos escuchando a Él, quizás es el miedo que surge a cuestionar a las personas que están ahí arriba, a cuestionar quizás el hecho de, bueno, estoy escuchando esto, pero mi corazón no lo siente de esa manera. ¿Y cómo voy a cuestionar yo al pastor o cómo voy a cuestionar yo al predicador si no soy nadie para cuestionar a esta persona? Pero tu corazón Pero sí, si estás en dos puntos bien radicales, Sí. Porque la mayoría, muchos están criticando, no cuestionando. Criticar es una cosa y cuestionar es otra cosa, porque saben que a veces como predicadores nosotros decimos una u otra palabra o una u otra frase que no va. Que es nuestra, que no es del Espíritu Santo. Somos seres humanos. Sí, nos equivocamos, correcto. Entonces eso sí se cuestiona, pero después se ponen a criticar, como hablaba la palabra bien ayer, a todos los huesos que habían allí. Que la palabra nos llega, nos cambia, nos transforma. Agarrémosla. Amén. La palabra dice, lo que no es bueno, desecharlo. Oírlo No lo todo, critiques, retener lo bueno. No lo critiques. Amén. Pero, ¿a dónde viene el meollo de todo? Donde no dejamos que la revolución de Cristo llegue. Es con el manual de iglesia. ¿Qué es lo que ha dividido la iglesia cristiana evangélica? ¿Cómo Satanás ha venido a dividir la iglesia evangélica para que no tenga el poder que Cristo nos dio, para que no tenga la autoridad que Cristo nos dio? ¿Dónde vemos esa autoridad y ese poder? Los primeros 2 discursos de Pedro. ¿Cuántas multitudes vinieron a los pies de Cristo en 2 discursos? ¿Qué es lo que pasaba cuando Pedro pasaba? La gente se ponía al lado de su sombra y la gente sanaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba con los trapos de chucos de Pablo? La gente los quería, los agarraba y se los llevaba y los ponía a los enfermos por la unción de Cristo que tenían aquellos. Pero Satanás vino y siendo astuto, desde la Biblia vemos, dice Pablo, gracias a Dios yo he bautizado unos 2. Aquí unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Eduardo, otros dicen que son de Aníbal, otros dicen que son de Crisia, otros dicen que van con Gaby, pero solo el peludo. No, hermano Julio, déjenmelo ahí. Entonces, ahí vemos las divisiones. ¿Quién es el que se metió? Satanás. Entonces viene y empieza a decirle a la gente, hagan un manual para que la iglesia del hermano Aníbal sea diferente a la iglesia de Gaby y no se relacionen entre sí. ¿Qué horror más graso? Estamos volviendo al yugo de la esclavitud antigua. No estoy de acuerdo con eso, que con esa regla pongo la mía. Sí, correcto, porque No me gusta. los manuales Sí. son A la medida. para mi
favorecimiento, No me no gusta. para favorecer la iglesia, no para favorecer la Biblia, no para favorecer el crecimiento espiritual de las personas, es para mi misión, para mi ministerio, son para favorecerlos. No me gusta cómo se escucha ese instrumento, pongo yo mi regla. Sí. Recuerdo, hablando del hermano Pardo, que ya días no lo tenemos, ni lo saludamos, le estaba platicando yo a alguien sobre lo que había hecho el hermano Pardo de su ayuno. Y me pregunta, ¿y qué doctrina es él para predicar? Yo bien ignorante. Bíblica. Vengo yo bien ignorante y le pregunto al hermano, mire, me pregunta qué doctrina es. Y el hermano me responde, hermana, yo no predico doctrina, yo predico A Cristo. Yo predico la palabra de Dios, yo predico amor. Me Pero, impactó y no es que la es cierto, forma, es y cierto, es así. es la verdad, ¿no? Se tiene que predicar así, se tiene que predicar No palabra de pertenecemos a Dios ninguna y no religión. doctrina. Hay muchas personas, claro, ¿verdad? Eso ya es una decisión individual, pero una de las razones por las cuales algunas personas no asisten a una iglesia es por la variedad de doctrinas y no saber y cuál me está diciendo la verdad. Me prohíben mucho las iglesias, es lo que muchas personas dicen. Yo por lo Hay menos cuando estas predico no reglas. les prohíbo nada, solo les digo te vas a condenar. Exactamente. Pero hay una cosa que quiero decir, Cricri, que no he hablado ahora, que quiero decir, es la forma de adoración que cada quien tiene. Y la Biblia dice, si te creciste adorando ahí, quédate, morite ahí. Entonces yo me recuerdo cuando tuvimos a Saúl, yo creo que te habías acordado de Saúl, que si venimos y traemos un ministerio de alabanza de República Dominicana a El Salvador, ¿cómo va a ser? O alguien de África revolucionaría. No, los dos son similares. República, oigan, con esos cumbiones o merengones y todo lo que... correcto, como vámonos a África, donde la mujer del ombligo para arriba anda desnuda. Ay, ¿cómo va a estar en la iglesia así? Yo no le estoy diciendo que así anden, no, son las formas diferentes que Dios Las nos ha culturas. dado para adoración. ¿Qué es lo que Él busca? ¿Ropa? No, ¿Pelo? no, ¿Zapatos? no. Adoradores en espíritu y en verdad. Y olvidamos eso. Muchas religiones olvidan que Dios es lo que busca. Recuerdo que cierta La maestra amiga, que las letras te enseñó. una vez me preguntó, ¿y en tu iglesia tocan batería? Sí. ¿Y cómo soportas ese ruido? Así no se adora a Dios. Eso es desorden. La Biblia dice que eso es desorden para adorar a Dios. Porque en su iglesia solo es ¿En qué parte de la Biblia percusión. lo dice? No te dijo, no. No lo dijo. Le Si pregunté puedes, lo le mismo. preguntas y me No, lo es que la mandas ahí. Biblia lo Quiero dice. ver qué Y yo, parte de la Biblia lo dice. entonces hay muchas formas de adorar a Dios y muchas veces las religiones intentan poner Hay reglas. muchas formas de Tienes adorar que su nombre. hacerlo así porque si lo haces de esta forma no es correcto. Porque la Biblia te prohíbe que lo hagas así de esta manera. Es lo que muchas veces dicen acerca de la adoración a Dios. Amén. Muchas veces también por eso las personas pues deciden mejor no congregarse, ¿verdad? Por como la frase que se dice, para ser como ellos mejor no soy nada. Muchas veces creo que las personas ven a nosotros el ejemplo, no ven a Jesús, que Jesús es el verdadero evangelio, no nosotros. Entonces, y ahí es cuando muchas veces las personas se confunden porque ven a una doctrina, ven a un grupo, no ven a Jesús verdaderamente. Entonces, muchas veces por eso las personas pues no se convierten o a lo mejor verdad no buscan la presencia de Dios en sus vidas. Pero hay una cosa que Satanás está aunando lo que tú decís, que está aprovechándose. Un mandamiento olvidado. Hay un mandamiento en la Biblia que es la base fundamental de la iglesia que Cristo compró a precio de sangre entre crudo dolor. Y todo mundo olvidamos ese versículo. ¿Se los pregunto o se los digo? Roda nos está contestando, que él contesta. Oye, Ronald, no sé si estaba viendo, por eso se lo enseñaba a Gaby. Todas las preguntas, él en el Google lo está buscando. Se ganó una canasta para diciembre. Se la tenés que darse la bajada. Una canasta de Nestlé, decirle. Eduardo, ¿cuál es ese versículo olvidado por la iglesia ahora en día? Jesús lloró. No. Sigue llorando por ese. Porque nos olvidamos de ese versículo, sigue llorando. ¿Cuál es? A tu prójimo como a ti mismo. Nah, ese todo el mundo lo sabemos. Pero no lo ponemos en. Pero hay algunos
que ninguna iglesia lo pone en práctica. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Ya me dijo toda la Biblia. ¿Cómo termina Apocalipsis? Y en esto conoceráis que son mis discípulos, que son míos, que pertenecen a mi cuerpo, que pertenecen a mi iglesia, que lo que yo estoy comprando en la cruz, que se amen los unos a los otros. Y aquí que se lengüellen los unos a los otros. Y entre iglesia ahora nos estamos amando. Acá, ni nosotros mismos en las congregaciones a veces, hombre. Y mucho menos en las iglesias. Aquí, mira, pues el locutor pone un vidrio para que no lo veamos. En la cabina. En esto conocerá el mundo. En esto conocerá el mundo, que son mis discípulos. Esa es la revolución grande de Cristo, el amor. Sí. Si se aman los unos a los otros. Sí, creo que es una gran conclusión, que de hecho, cuando Jesús dijo toda la ley en uno solo se resume, tiene que ver con eso, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es fácil decirlo, es fácil memorizarlo, pero cuán difícil es vivirlo, ¿verdad? Y es lo que creo yo que Jesús quiere que antes de cerrar este programa nos quede claro, ¿verdad? Y se lo vamos a dejar con, perdón, no sé si el camino lleva, pero yo lo voy a quitar de la boca, yo lo voy a quitar. Lo vamos a cerrar como usted inició, dando un ejemplo real de la vida real. Caso cerrado. El hermano Aníbal, ¿en qué iglesia se congrega? ¿En qué iglesia te congregas? ¿En qué iglesia te congregas? Los 5 que estamos aquí somos de diferentes iglesias. Recuerdo que cuando le conté a alguien, cuando le comenté a alguien que estaba en un programa de radio y es de la iglesia, me preguntó, no, somos de iglesias diferentes. ¿Cómo? Hermana, no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. ¡Óiganme! ¿Y era cristiano o cretino? ¿O cristino? Desde que te preguntó eso, ¿es cristino o cretino? Sí, Exacto. que realmente, por ejemplo, yo hoy visitaba a mi mamá antes de venir al programa y le contaba junto con una familia que había llegado a visitarla el tema, ¿va? Y hablando de las cosas que Dios hace, por qué estamos aquí o para qué estamos aquí, ni nosotros mismos sabemos. O sea, hablar del tema el revolucionario y darle el enfoque que el Espíritu Santo ha querido, ¿verdad? Porque ya pasó lo que el Espíritu quería. Es complicado, pero no somos nosotros los que elegimos, no somos nosotros los que decidimos qué decir. El Espíritu Santo, y entramos en esa sintonía, ¿verdad? Y lo que hacemos antes de entrar es pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Que limpie nuestras vidas y que tenga misericordia y nos use como vasos frágiles. Amén. Y damos por sentado que lo que aquí vertimos es lo que el Espíritu Santo ha regalado a nosotros. Entonces, realmente Jesús quiere que esos cambios radicales que nosotros experimentemos, los hagamos hoy. Que no tengamos miedo, como ya hemos dicho aquí, ¿verdad?, al desprecio de la sociedad, como ha ocurrido con muchos mártires, como ha ocurrido con muchos hombres de Dios. Entonces estamos aquí para predicar su nombre, para decir que Jesús es el Señor, para decir que para nosotros, como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para decirles, Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo. Amén. Búscalo. Familia, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Y si ya vino, te esperamos allá en el cielo. Dios te bendiga. Amén. Con tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo,